Bueno, entonces, les estaba comentando allí. ¿Sí? Cuéntame. Sí, profe. Listo, listo. Entonces les estaba comentando allí que este es un tema anexo de material de apoyo. Cuando abordemos el tema del cómic para un producto publicitario, ¿cómo me van a usar este recurso? ¿Listo? Todo el tema de las viñetas. Recordemos que esto tiene una historia con el arte pop. ¿Quién inició este tema del uso del cómic o los recursos del cómic y las onomatopeyas para temas de pintura, para temas de publicidad? Que hoy día continúa vigente el tema del arte pop en aplicado a publicidad. ¿Listo? Ya luego vamos a ver unos ejemplos referentes. ¿Listo? Este es otro tema que viene como material de apoyo con el tema de las diagramaciones recordemos cuando les expliqué ayer, el tema de las jerarquías de tipografía. ¿Listo? ¿Cómo los abordamos? También con usos de color, cómo logramos unos efectos para ciertos productos con el uso de ¿qué? De los tamaños, pesos de la tipografía. ¿Listo? Aquí hay algunos de los ejemplos que va a estar anexado a su material de apoyo. ¿Listo? Este es un tema ya visto ayer, recordemos, esta parte, que ya lo trabajamos ayer. Vamos con más ejemplos por allí. Que vendrá posteriormente, ¿listo? Este tema también trabajado ayer, el tema de las jerarquías de grises. Ayer trabajado. Vamos con diseños de portadas de revistas. Estudio de página en apertura de artículo de revista. Vamos acá cómo se distribuye imágenes y bloques de texto. Es un ejercicio que también nos va a ayudar a unas soluciones en el caso acá de diagramación en específico. ¿Listo? Bueno, estos son, digamos, los temas a grandes rasgos, los temas generales que vamos a abordar próximamente, ¿listo? Con este texto. Entonces, recordemos, vamos a diseñar carátulas de portadas de discografías, cómo me generan una nueva propuesta con este tema, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si vemos acá esta estructura de tipografías, recordemos que el constructivismo, luego hablaremos de ello, fueron quienes abordaron el tema de la lectura de la tipografía y de la imagen, ya en un orden, ya no ni en horizontal, ni en vertical, ni central, sino comenzaron a jugar con las formas radiales, con las diagonales, y en ese sentido pues surgen esta serie de propuestas que vamos a hacer ese día en específico, ¿listo? ¿Qué me van a diseñar? Cada uno va a coger ejemplo una portada de un disco y la va a replantear usando estos esquemas. ¿Listo? Entonces, es un trabajo que viene próximo que yo después pues les indicaré cómo lo vamos a abordar. Bueno, a grandes rasgos, pues esta era la presentación que quería hacerles del libro, que es apoyo al material que siempre vamos a trabajar. ¿Listo? Mañana vamos con otro libro de referencia importante para nuestro módulo, que ya les anuncio cuál es el libro que vamos a abordar el día de mañana. ¿Listo? Mañana vamos a hablar un poco sobre el tema de los logos manejados a 2 tonos y demás, que ya pues miraremos nuestro libro de referencia de apoyo. ¿Listo? Bueno, bien muchachos. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que son los videos de apoyo. ¿Listo? De nuestra plataforma. Entonces muy pendientes acá, vamos a compartir pantalla
y comencemos con el repaso de videos que teníamos pendientes de revisar. ¿Listo? Pendientes allí. Entonces cuéntenme, muchachos, si alguien se acuerda de alguno de los videos vistos en clase, cuáles que vimos o qué temáticas abordamos con estos videos de referencia. Cuéntenme allí si recuerdan algunos de ellos. Por ejemplo, en esta primera fase, ¿quién recuerda algún video visto o qué temas se abordaron? Si observamos acá sesión 1. Cuéntenme allí. Bueno, entonces acá, en este primer video de los primeros que observamos, recordemos la historia de los pigmentos. ¿Se acuerdan allí, muchachos? Los colores en la prehistoria, cómo fueron fabricados. Vimos también las mejores pinturas rupestres del arte paleolítico. La pintura en Egipto. ¿Se acuerdan allí, muchachos, cuando abordamos que no había ningún, digamos, intento de volumetría, ¿cierto? Eso lo hablamos ya. Estos trabajos de la volumetría, pues que eran colores todavía como planos, sin mayores efectos de luces y sombras. ¿Listo? Vamos por allí. A buscar precisamente unas imágenes de referencias del arte egipcio. Recordemos los papiros, que era, digamos, el soporte en el cual pues se plasmaban unas ciertas tipos de imágenes en el antiguo Egipto, ¿no? Bueno, entonces recordemos que los tamaños se daban por orden jerárquico, ¿no? Que las escalas, por medio de escalas, digamos, de tamaños, se manejaba el tema de la perspectiva, que todavía allí, pues no había unas relaciones directas de perspectiva o estudios serios de perspectiva, ¿no? Entonces aquí pues abordamos ese tema, que no habían efectos de profundidad o de perspectiva. ¿Cómo se lograban los tamaños, la profundidad? Pues por medio de la jerarquía de tamaño, ¿no? Eran representados la jerarquía de mayor a menor rango. Los de menor rango esclavos eran de menor tamaño, ¿no? Los cuerpos, recordemos allí que hicimos una breve comparación con el tema lineal. ¿Se acuerdan allí, muchachos, que las líneas de contorno en algunas de estas imágenes en el antiguo Egipto de los papiros, pues se definían con ciertas líneas de contorno, ¿cierto? Vemos aquí en uno de ellos, hay unas líneas de contorno y que nosotros hablamos la importancia del tema lineal y el color, que siempre, en algunas o en muchas veces van de la mano, ¿no? Recordemos que este es un efecto que ya lo vimos también en dibujo, la importancia de la línea, ¿listo? Hicimos una comparación de estos papiros de Egipto con un autor contemporáneo. Si alguien me recuerda el nombre, ¿cuál fue esa comparación que hicimos con qué ilustrador? Analizando precisamente la línea del color, ¿no? Vemos allí, entonces, color plano, sin mayores intentos de volumetría. Si comparamos acá con Egipto, pues tenemos lo mismo. Color plano, sin capas. ¿Listo? Vemos allí. Color plano sin capas. ¿Listo? Si vemos a Julián Pie, lo mismo, ¿no? Color plano sin capas.
Egipto, hagamos unas similitudes. Manejo de bordes en algunas de las formas, manejo de la línea de contorno, y vemos aquí en Juliano Pie cómo exploró el tema lineal junto con el color, ¿no? ¿Es una línea qué? Pues línea gruesa, ¿sí? En su mayoría de ilustraciones. Bueno, continuamos allí. El tema del color, ya lo mencionamos, plano, ¿cierto? Listo. ¿La figura es realista o es todavía el tema culto a los muertos, ¿cierto? Entonces cuéntenme allí, muchachos, si hay estudios de cánones, de anatomía, cómo son esas figuras corporales en anatomía. ¿Será que hay volumetrías allí o aún no? No, son planas. Excelente, ¿cierto? Son totalmente planas, sin ningún efectos de musculaturas o digamos, volumetrías respecto a la anatomía, son planas. Muy bien allí lo que define Eric, excelente. Ahora ahí vamos poco a poco analizando, ¿listo? Bueno, sigue vigente la línea de contorno, listo. Recordemos que luego en la Edad Media también se maneja la línea como contorno de la imagen y el color. Listo, continuemos allí con nuestros videos de referencia. Vimos la teoría del color con Newton, vimos el prisma de Newton, también analizamos lo que planteó Isaac Newton con la descomposición del color en el prisma de color, ¿sí? De la luz, perdón. Bueno, pasemos a la siguiente fase. Vamos con la pintura en Grecia y vamos comentando el video de referencia, contextualizando con el temas de color y línea. ¿Listo? Pendientes allí al siguiente video. Con GoDaddy crear tu sitio web es muy fácil. Con GoDaddy pon tus ideas en línea. Comienza gratis. Conozcamos la... Para hablar de la pintura en la antigua Grecia es imprescindible hacerlo a través de la cerámica, ya que es en la decoración de ánforas, platos y vasijas donde más se desarrolló este arte. Cuéntenme allí, muchachos, en esta imagen de las famosas ánforas, que es la mayor representación del arte griego, y no solamente, pues, digamos, en cerámica, sino también en escultura. Ya les comento ahorita cuál es la importancia de la escultura en Grecia, que aportó al tema de las artes visuales, ¿listo? Entonces acá, muchachos, ¿quién me puede definir? ¿Qué observan en anatomía? ¿Qué observan de línea de contorno? ¿Y qué observan en temas de color? Si sigue siendo plano, cuéntenme allí qué sucede. ¿Quién me puede dar algunas características vistas ahí en esas imágenes que estamos observando? Cuéntenme allí. Sí, aún son colores muy planos. Por decir, el guerrero solo maneja 2, 3 tonos, 3 colores. Los Excelente, tonos son excelente. todos pasteles oscuros. Sigue el color plano, hay unos colores oscuros. Ya ahorita definimos por qué esos oscuros ciertos tonos y demás. Muy bien. Todavía sigue el color, el manejo del color plano. Muy bien. Ahora, Eric, en temas de anatomía, ¿qué pasa a diferencia de Egipto? ¿Cuál es ahora cómo se maneja la anatomía? O sea, estas con las de Egipto. Sí, sí, muy bien. Cuéntame qué diferencias hay. ¿Qué observas allí? Simplemente se estamos observando, ¿no? Aunque sí son bastante parecidas, pero a ver qué diferencias. Espérame, y les muestro allí, muchachos, el Egipto. Miremos de nuevo unas de Egipto y ya comparamos, ¿listo? ¿Qué pasa aquí en Egipto con la anatomía? ¿Listo? Pendientes. Veamos acá las anatomías como tal.
Veamos cómo es manejado el cuerpo, la figura. Y ahora aquí en Egipto, perdón, en Grecia, ¿qué sucede? Ya Eric nos dio unos avances de que se maneja color plano, muy bien, excelente. Todavía no hay unos intentos o unos estudios de contraste, ¿cierto? Digamos, de cómo manejar capas sobre capas o demás. Ya les digo cuál es el intento de volumetría que logran los griegos. Listo, entonces en anatomía, cuéntame, Eric, ¿qué sucede allí? ¿Qué comienzan a manejar los griegos? Que es una herencia al arte, a toda la historia del arte, ¿no? El uso de Sí, ¿qué? De los cánones, ¿cierto? Las medidas. Entonces acá, muchachos, pues comienzan a hacer, sí, las imágenes son estilizadas, ¿cierto? Alargadas, finas un poco, pero ya hay unos intentos de búsqueda de musculatura, ¿cierto? De volumetrías, a diferencia de Egipto, que son como muy planos los cuerpos, ¿cierto? Aquí pues ya se definen unos músculos, ¿cierto? Se definen una libertad también de movimiento, ¿listo? En Grecia comienza a estudiarse el movimiento, a diferencia de Egipto, que era muy hierático. ¿Qué quiere decir hieratismo? Que son rígidas las imágenes, ¿cierto? No hay digamos, representaciones que inspiren o que evoquen el movimiento. ¿Qué pasa acá con Grecia? Libertad de movimiento, en toda su esplendor, ¿no? Vemos allí, pues la postura de los guerreros, que es muy diferente a la de Egipto, ¿no? Continuemos en el análisis del video. Apenas se conservan otras muestras de arte. Cuéntenme, muchachos, ¿qué pasa con la línea? ¿Para qué la apoyan en esta imagen en Grecia? Veamos allí las formas. ¿Qué pasa con la línea? ¿Para definir qué? pues la línea siguen definiendo muchos detalles de los dibujos, por decir la musculatura. Muy bien. Entonces aquí usan la línea como recurso para definir intentos de volumetría. Muy bien. Entonces, están Sí, manejando, volumetría. muy bien, están manejando unos colores planos en las imágenes, pero con estas líneas, si se dan cuenta, muchachos, pues indican que supuestamente hay unos músculos allí, unos movimientos, ¿cierto? Unos intentos de volumetría, y esos son, digamos, los intentos que ellos en Grecia comienzan a definir para darle volumetría a las formas, a las imágenes, ¿listo? Siguen el manejo de colores planos, ¿listo? Bueno, muy bien, continuemos allí con el video. Dignas de consideración que no sean en la cerámica. Hemos de saber que nos es difícil analizar la pintura griega por la falta de vestigios, puesto que pocas pinturas griegas han sobrevivido tras el vandalismo, el paso de la historia y la erosión natural. La pintura griega alcanzó un gran desarrollo en el siglo VI a.C. Llegó a alcanzar un estilo propio, representando temas donde se imponía lo narrativo sobre lo decorativo, la historia sobre la mera estética. El arte griego nos muestra, ya en aquel entonces, conceptos estéticos que posteriormente predominarían en la cultura occidental. La belleza está en la armonía de las medidas y las proporciones, en la simetría, siendo... Comienzan a estudiar medidas, proporciones, temas de simetría, los cánones, famosos cánones griegos de 8 cabezas. el cuerpo humano el cenit y fundamento de dicha belleza.
Hemos de decir que la pintura cerámica constituye una fuente valiosísima de información para conocer distintos aspectos de la vida de los antiguos griegos. En ella encontramos formas y motivos decorativos como leyendas mitológicas, escenas de la vida cotidiana o incluso juegos atléticos. Hablando del vaso griego, podemos decir que tenía distintas funciones y que a veces, escenas de la vida cotidiana o incluso juegos mitológicas, escenas de la vida cotidiana. En ella encontramos formas y motivos decorativos como leyendas mitológicas. Entonces, en el arte egipcio, muchachos, pues el tema narrativo era que el culto a los muertos, ¿cierto? Todo el tema de la representación de ciertas dinastías, lo que hacían las funciones del esclavo, todo como en una, describiendo esos órdenes jerárquicos, ¿no? Las funciones de los esclavos y demás, y el culto a los muertos, ¿no? ¿Qué pasa acá con con Grecia? Pues los temas ya comienzan a variar, ¿listo? Recordemos que cada cultura y cada lapso de tiempo tiene sus cambios y transformaciones, y que recordemos que al final, poco a poco iremos llegando al temas de ¿qué? Del diseño gráfico, del cartel, la publicidad, basados en estos hechos históricos, ¿listo? En estas líneas de tiempo, ¿listo? Entonces, pues aquí los temas ¿cuáles? Mitología, ¿cierto? Temas realistas o cotidianos también. Escenas de la vida cotidiana o incluso juegos atléticos. Recordemos los primeros juegos, las Olimpiadas, ¿no? Nacen en Grecia. Hablando del vaso griego, podemos decir que tenía distintas funciones y que a veces su nombre venía dado por la función que tenían. Podían ser empleados para el agua, para el vino, para los perfumes o incluso como vasos funerarios. Por el contrario, las vasijas recibían su nombre en griego de las partes del cuerpo humano a las que se asemejaban sus formas. Así podemos encontrar ánforas, cráteras, hidrias, etc. Al principio los diseños que decoraban la cerámica eran sencillas formas geométricas sin apenas destacar sobre la superficie. Posteriormente aparecieron los primeros dibujos de plantas y animales enmarcados por orlas denominadas meandros. Más adelante se incluyó la figura humana, pero realizada con un grafismo muy estilizado. Vemos aquí de nuevo el uso de la línea que define volúmenes de anatomía. Ya está la decoración, la que se acabase imponiendo con motivo de las representaciones mitológicas. Conozcamos la llamada técnica de figuras negras. Es un estilo de pintura de cerámica griega en la que la decoración aparece pintada en negro sobre fondo rojo. La figura humana es la principal protagonista de esta época, junto con caballos y monstruos mitológicos. Los temas preferidos son la mitología y los juegos deportivos. Sabemos que los artistas de esta época ya firmaban sus obras y, en consecuencia, se pueden conocer a algunos de ellos, como por ejemplo Ezequías, que fue el pintor del vaso de Aquiles que vemos aquí, o Clitias, autor del vaso François. Y miremos, observemos allí, pues que Egipto y Grecia tiene una manera descriptiva o narrativa de relatar los hechos o acontecimientos, ¿cierto? O sus cotidianidades de una forma narrativa, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas narrativas? Pues hoy día se han transformado y llegamos a imágenes minimalistas, ¿no? Entonces cambian los modos de esas narraciones espaciotemporales. Por otro lado, la llamada cerámica de figuras rojas supuso una auténtica innovación tecnológica. Tenía el fondo negro y los dibujos en un tono amarillento. Vemos que se dibujaba en un pequeño relieve, por lo que... Vemos acá el uso del color plano, todavía sigue vigente, muy asociado al arte de Egipto, colores planos todavía, ¿listo? Y vemos aquí otro efecto que ya les había comentado, cuéntenme allí, ¿quién me puede definir qué se observa en esa imagen? Muchachos, recordemos Egipto, hieratismo, ¿no? Color plano. ¿Qué encontramos en esta imagen? Cuéntenme allí.
Si estábamos hablando de hieratismo en Egipto, rigidez, ¿cierto? Veamos lo que les comenté, muchachos, al comienzo, movimiento. ¿Listo? Veamos aquí ese hombre que contorsiona allí en el fondo, sirviendo aquí con esta ánfora, evocando allí el líquido que poseía esa ánfora. Vemos allí, pues, cómo el movimiento es importante en Grecia, ¿listo? Haciendo un paréntesis, vamos allí a observar precisamente escultura griega. Muchachos, nada más con la escultura, pues ya precisamos el tema del movimiento planteado en Grecia. Bueno, estas de las más representativas, el discóbulo. Vemos allí pues toda la libertad de movimiento o el querer representar el movimiento en la escultura y lógicamente también en la imagen se fue evocado, ¿no? Entonces, veamos allí, brazos despegados del cuerpo, el brazo despegado del cuerpo totalmente, la mano apenas apoyada en la rodilla, vemos acá un pie sujeto al piso, al suelo, y otro levantado. Esa ley se llamaría la ley de contraposto. ¿Listo? Una escultura mucho más realista, más cercana a la realidad, más cercano a los cánones. Vemos acá, pues todos los estudios de anatomía, cómo los definieron. Manos despegadas del cuerpo, posturas más libres, ¿cierto? Vemos allí, pues, si nos damos cuenta, en casi todas las esculturas aparece un pie levantado levemente del suelo. Listo. Continuemos con nuestro video de referencia. La figura ganaba volumen, era más precisa en los gestos y además tenía muchos detalles. Esta nueva técnica permitía una representación artística más próxima a la realidad. Devolvió la luz natural a las imágenes, en contraposición a la técnica anterior que jugaba más con las opacidades y las sombras. Las escenas se organizaban en franjas horizontales, lo que permitía seguir la lectura de la pintura simplemente girando la cerámica. Con el reemplazo del punzón por el pincel, el trazo se volvió mucho más exacto y detallista. Al final de este periodo, las figuras rojas y negras se mezclan finalmente con la llamada cerámica bilingüe, en la que surgen escenas sobre la vida privada y las costumbres domésticas, en especial sobre el gineceo, que era la parte de la casa reservada exclusivamente a las mujeres. Como curiosidad, diremos que en la antigua Grecia, cuando las vasijas se rompían, se utilizaban los trozos para ejercer el voto. Este es el motivo por el que se han encontrado numerosas piezas de vasijas con nombres en su cara interna. Bueno, y vamos a ver este video también interesante, la evolución de la pintura. Hoy me acompañarás 4000 años al pasado para descubrir cómo el arte griego pasó de verse como simples hombres pegados contra una pared a verse como majestuosas esculturas naturales. Comencemos. Primero, viajemos al periodo arcaico, un periodo muy torpe que se basa en la ley de la frontalidad. Las esculturas no tenían escorzo ni profundidad. Aquí se veían las técnicas griegas más simples. Entonces, la ley de frontalidad también manejada en Egipto. Este es el periodo arcaico, el primer periodo del arte griego. Entonces, el arte más esplendoroso que conocemos de Grecia es el periodo clásico de Grecia, ¿no? El clásico griego, ¿listo? Estas primeras imágenes estamos viendo el periodo arcaico. Posteriormente, se fueron presentando dos tipos de esculturas, el kouro, que se traduce como hombre, y la koré, que se traduce como mujer. Llegaron las esculturas de bulto redondo, es decir, que se pueden ver de 360 grados, y los relieves de las esculturas se apreciaban de frente,
Existían los altos relieves y los bajos relieves. Ahora pasemos a describir el cobro. El hombre poseía la mano contraída y otra relajada. Además, su expresión era hierática. Entonces veamos, esto es herencia del arte egipto, hieratismo, rigidez, y Grecia lo que hace es revolucionar todo este tema del cambio de la lectura de la imagen, tanto en lo tridimensional en la escultura, como en lo bidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Arte del movimiento, ¿no? una expresión hierática es que representa serenidad o expresa serenidad. Algo que caracterizó a ambas esculturas es que las dos tenían ojos almendrados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sus ojos no poseían mucho detalle, sino que se veían como una almendra, literalmente. Yo sé, suena bastante tonto, pero bueno. Y pueden encontrarse en varias posturas. Por ejemplo, una postura orante sería la que se encuentra arrodillado en posición de orar, de oración. Esto es del periodo arcaico, veamos manos sujetas al cuerpo, rigidez. Volviendo a la expresión hierática, esto estaba estrechamente relacionado con la búsqueda de la excelencia por parte de los griegos. Ellos tenían la filosofía del arete. ¿Qué diablos es el arete?, te preguntarás. Bueno, yo también lo hacía, pero bueno, yo lo investigué. Y arete es la capacitación o la búsqueda del éxito mediante la excelencia. Ya nos encontramos muy próximos al cambio de periodo artístico con el auriga de Delfos. El auriga de Delfos es una escultura transitoria entre el periodo arcaico y el periodo clásico. Ahora sí, empezando con el periodo clásico, nos encontramos con los guerreros de Riace. Este fue el periodo de mayor esplendor, en donde se manejan el bronce y otros tipos de materiales, y el tema del realismo, tema de la mitología, tema de las medidas, de los cánones. Que son de las pocas obras que se conservan hechas de bronce, debido a que el resto fueron fundidas para la elaboración de armas. Qué bestia como la guerra destruye el arte. En estas esculturas hay un característico contraposto, que es una postura artística que consistía en que mientras un brazo derecho esté relajado, el izquierdo esté contraído, y opuestamente con las piernas. Es decir, la pierna derecha estaría contraída y la izquierda relajada. Avanzando más en el periodo clásico, nos encontramos con el Doríforo de Policleto. ¿Qué quiere decir este nombre tan extraño? Bueno, es una escultura que tiene un guerrero con una lanza y un escudo, así de simple. Pero es importante porque expresaba el idealismo griego y la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos tenían un estándar de belleza que decía que si tu cuerpo de la cabeza para abajo medía 7 veces tu cabeza, era perfecto. Tenían gustos extraños. Avanzando más en el periodo clásico, nos encontramos con Fidias, el diseñador del Partenón y creador de las parcas. Él se especializaba en el estudio de pliegues, que es básicamente cuando se doblan las telas en las esculturas. Este hombre era particularmente bueno para esculpir mujeres mojadas. Sí, le gustaba hacer paños mojados, es decir que su estudio de pliegues representaba Otro aporte en Grecia, que luego lo retomó Roma, también con el estudio de los pliegues. cómo se vería una persona con tela húmeda, por así decirlo. Sí, era un hombre con gustos extraños, pero se ve el cuerpo a través de la tela y eso es algo impresionante de hacer en ese tiempo y en una escultura. Así que démosle crédito. Y con esto ya estamos alcanzando el apogeo del periodo clásico, la culmen más alta del arte de este periodo, y ese es el naturalismo. Una de las obras más representativas de este naturalismo sería la del dios Hermes con Dioniso de niño. Esta de aquí fue hecha por el artista Praxíteles, y en sus obras se veía reflejada la curva praxiteliana. ¿Qué quiere decir la curva praxiteliana? Bueno, básicamente es una flexión de la cadera y la columna. Recordemos allí temas de dibujo, los temas de puntos de inflexión, recordemos allí los ejes, ¿cierto? Entonces, pues esto ya Grecia los comenzó a plantear. Que forman una S, así demostrando cierta serenidad y relajación en las posturas de sus esculturas. Finalmente, ya mucho más cerca de nuestros tiempos, alrededor del siglo IV y II a.C., empezó el periodo helenístico. Las obras del periodo helenístico se caracterizaron por su expresión de movimiento y por buscar mostrar posiciones mucho más incómodas y mucho más complejas que los anteriores periodos. Esta vez eran obras mucho más incómodas de realizar, con posturas mucho más difíciles de alcanzar y de hacer exitosamente. Y entre las obras principales se encuentran la Escopas Menade del artista Escopas,
que era una escultura que tiene un gran movimiento. O el Gálata moribundo, que es de epígono, que se trata de un guerrero que se encuentra acostado en el piso como si estuviera falleciendo tras una batalla. Otro gran ejemplo sería el espinario, que se trata de una escultura de un niño que se está sacando una pequeña astilla del dedo del pie. Finalmente quisiera hablar sobre mi obra favorita del periodo helenístico, que es Laoconte y sus hijos, en la cual se representa una escena mitológica en la que trágicamente son asesinados del dicho Laoconte y sus hijos, redundantemente, por unas serpientes. Y me gusta mucho esta obra porque representa bastante movimiento, bastante fluidez, posiciones muy incómodas con las serpientes y con las posturas que tienen de pánico y eso. Entonces me encanta cómo se representa toda la esencia de lo que buscaba el periodo helenístico en sí. Y también me parece que es algo bueno que representen más escenas que simplemente... Entonces, aportes del arte griego en color y escultura, el tema del movimiento, ¿listo? En esencia, digamos, rescatar ese tema del arte del movimiento, ¿listo? Bueno, continuemos allí. Antes de continuar con los videos, cuéntenme allí, muchachos, cómo vamos con el avance. Vamos con Eric, cuéntanos. Voy, profe, el avance del trabajo de hoy, ¿sí? Sí, cuéntanos cómo vamos allí, Eric. Ya tengo la primera parte, ya la muestro. Bueno, listo, gracias, Eric. Miremos allí cómo vamos con el avance, ¿listo? Voy a compartir. Claro, ya está habilitado allí para que Listo. compartamos. No me deja. Bueno, pues aquí yo tengo, permíteme y ya miramos. Sí. Me dice solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Bueno, permíteme, dejo de compartir acá de nuevo. Mira a ver, Eric, mira a ver si ya. No, aún no. Me sigues en el mismo mensaje. Bueno, Ush. espera un momento a ver. Bueno, enviánmonos al grupo una fotografía del avance si quieres mejor. Y miramos, ¿listo? Listo, sí, señor. Bueno, muy bien, gracias, Eric. Vamos con Karen, cuéntanos. ¿Cómo vamos con el avance de hoy? Bien, profe, pues hasta ahora estoy empezando la primera parte, lo del impacto de los colores, entonces estoy replicando los logos, estoy haciendo como un boceto y después lo hago digital. Bueno, listo. ¿Tú puedes compartir pantalla? Miramos a ver si hay el mismo inconveniente. Listo, profe, ya lo envié. Listo, espérame, No, reviso. tampoco puedo, profe. Bueno, permítame un momentico y miramos el trabajo de Eric. Bueno, Eric, listo, allí vemos acá en el grupo las fórmulas de color, ¿listo? Vemos la diferencia de cómo funciona cada marquilla enfrentada con diferentes fondos, ¿no? Así es, sí, Bueno, señor. cuéntanos, Eric, ¿qué te permitió este primer ejercicio que te permite ver en color, en el análisis del uso de estas fórmulas, qué te puede permitir para abordar una marca, un empaque? Cuéntanos. Pues la combinación de los dos colores, pues también puede dar un enfoque a qué se va a dirigir el producto. Por decir, el amarillo y el rojo